poner esto a grabar. Y ahora vamos a volver a donde estábamos trabajando. Pero antes, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿les parece? De ayer. Antes que me olvide, no sé si observaron algunos de ustedes o la mayoría, pero ya están las clases de ayer, ya están los links en Moodle de las clases de anoche. Así que si alguien se la perdió o alguien la quiere repasar, ahí van a poder ustedes ver las clases, ¿está bien? Hay un canal de YouTube que se llama Elementos de Lógica y Matemática Discreta y ahí pueden acceder ahí vamos a ir poniendo las clases a medida que las vamos dando. ¿Está? Bien. Bueno, yo creo que por acá tenía la opción de texto. Acá está, ¿sí? A ver, che, ¿qué pasa si escribo? Ah, perfecto. Bueno. Habíamos dicho, tipo un resumen, ¿no? La lógica que nosotros vemos, que es la lógica proposicional, es la lógica que va a estudiar la estructura de los razonamientos. O sea, ustedes van a poder determinar si la estructura de un razonamiento es correcta o incorrecta, ¿está bien? Si el razonamiento es válido o si el razonamiento es inválido, ¿sí? Y habíamos dicho que los razonamientos, voy a borrar un poquito esto más para acá, los razonamientos estaban compuestos por proposiciones, por un lado, ¿sí? Van a tener una serie de proposiciones, y por otro lado van a tener, si hago así, lo que llamábamos expresiones derivativas. ¿Está bien? Entonces, un razonamiento estaba compuesto por esas dos cosas, ¿sí? Los elementos del razonamiento. Y si hago así, a ver, vamos a hacer una llavecita. Muy bien. Va queriendo. Bueno. Y entonces, voy a hacer otra llavecita ya que estamos. Así y así. ¿Sí? ¿Qué eran las proposiciones? Las proposiciones son expresiones lingüísticas que pueden ser verdaderas o falsas. O sea que nosotros podemos darle un valor de verdad, o verdadero o falso. ¿Está bien? No importa cuál. Y las expresiones derivativas son ciertas palabras de nuestro lenguaje natural que nos hacen saber que en el razonamiento se viene la conclusión, o hay una conclusión. ¿Está bien? Todo razonamiento está compuesto por proposiciones, y de esas proposiciones hay una de ellas que es la conclusión. ¿Está bien? O sea, todo razonamiento tiene una conclusión. ¿Sí? Solo una. Y además, todo razonamiento tiene una, ahí está, o más premisas. ¿Está bien? Como para que vayamos entendiendo el esquema. Todo razonamiento tiene una sola conclusión y va a tener una o más premisas. Y tanto las premisas como la conclusión son proposiciones. O sea, podemos decir que son verdaderas o falsas. ¿Cómo sabemos cuándo hay conclusión o a dónde está la conclusión? Y nos vamos a dar cuenta por la expresión derivativa. ¿Está bien? Así que un razonamiento, por ejemplo, puede tener esta forma. Yo digo, bueno, razonamiento 1, 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 1
Vamos a correrlo un poquito esto. El razonamiento 1 puede tener, por ejemplo, premisas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, está compuesto por la premisa 1, premisa 2, puntitos, puntitos, y premisa n, ¿está bien? Acá, premisa n. Y después de eso sigue, vamos a poner así, ed, esta sería la expresión derivativa, y por último tenemos la conclusión, ¿está? Esta es una forma de razonamiento, ¿sí? Yo tengo entonces, empiezo por mis premisas, que puede ser 1, 2, hasta n, luego sigue la expresión derivativa, y por último yo tengo la conclusión. Otra forma, ¿sí? Otra forma de razonamiento, vamos a poner acá, vamos a poner razonamiento 2, ¿está bien? Es al revés, acuérdense que yo les dije que podíamos tener la conclusión al principio. Entonces un razonamiento puede comenzar con la conclusión, después sigue la expresión derivativa, y después siguen las premisas, ¿sí? Premisa 1, premisa 2, puntitos, puntitos, y hasta la última premisa, que le vamos a poner premisa n. ¿Está bien? Entonces, más o menos para que ustedes nos vayamos haciendo el esquema mental de cómo viene esto, recuerden que los razonamientos pueden tener, o sea, una estructura válida o una estructura inválida, y los razonamientos están formados por proposiciones. Esas proposiciones son, siempre el razonamiento tiene premisas, que puede ser una premisa o 2 o 3 o más, y una conclusión. A esa conclusión yo me voy a dar cuenta cuál es, porque va a haber una expresión derivativa por ahí dando vueltas que me va a hacer saber a mí que esa es la conclusión. Y los razonamientos normalmente se realizan de las dos maneras como escribimos ahí abajo, ¿está bien? Primero las premisas, expresión derivativa, conclusión, y si no, al revés. Arranco con la conclusión, expresión derivativa y toda la serie de premisas, que puede ser 1, 2 o más, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Pueden hacerla por el chat si quieren, o pueden desmutear y preguntar, como quieran, ¿sí? No hay problema. Yo mientras voy chusmeando el chat, ¿sí? Bueno, bárbaro. Bien hasta acá, genial. Cualquier cosita van preguntando, ¿está bien? Bueno. Lo que sigue ahora, lo que habíamos visto también, a ver qué pasa si yo borro. Acá no, vamos a dejar este mismo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que las proposiciones podían, vamos a escribir por acá, a ver, por acá. Estas proposiciones pueden ser de dos tipos, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que pueden ser atómicas o moleculares. ¿Está bien? Una proposición atómica es una unidad de lingüística indivisible, digamos. O sea, si yo a la proposición la separo, no, ya no me queda, no, se me rompe la proposición, ¿está bien? Les doy un ejemplo. Yo digo, mañana voy a ir al museo. ¿Está bien? Esa es una proposición atómica, porque eso yo le puedo dar un valor verdadero o falso. Pero si yo a esa proposición la descompongo en dos partes, o en tres o en las que sea, y me queda por un lado museo, eso ya no es más una proposición, ¿está bien? Porque yo no puedo decir si eso es verdadero o falso. O sea, una proposición atómica es la unidad mínima indivisible, ¿está bien?
Una proposición molecular es una serie de proposiciones atómicas unidas a lo que llamábamos los términos de enlace. ¿Está bien? Y lo que estuvimos viendo, estas moleculares que están acá, ¿no es cierto? Estas, las proposiciones moleculares, son una serie de proposiciones atómicas unidas por los términos de enlace. ¿Cuáles eran esos términos de enlace? Bueno, teníamos el no, que tenía más o menos este dibujito, ese es el símbolo del no. Después teníamos el no o la negación, ¿está bien? Después tenemos la conjunción o el y, que habíamos dicho que el símbolo era el sombrerito, ¿está bien? Ahora lo vamos a ver más lindo si quieren. Después tenemos la disyunción o el o, los términos de enlace, ¿no? Teníamos el condicional, que es flechita, ¿está bien? Con un antecedente y un consecuente. Y teníamos el bicondicional, que es flechita de ida y vuelta. Estos términos de enlace son los que nos unen las proposiciones atómicas en una molecular, ¿sí? Y yo tanto en una premisa como en una conclusión, tranquilamente puedo tener proposiciones atómicas o proposiciones moleculares, cualquiera de los dos tipos. Habíamos visto que cada uno de estos términos de enlace, los 5, acuérdense que son 5 los que vemos, tienen su propia tabla de valor de verdad. ¿Está bien? O sea, generan un nuevo valor de verdad a partir de valores de las proposiciones atómicas. ¿Estamos? Yo acá lo que voy a hacer es dejar de compartir. Ahí está. Y vamos entonces a esto. Vamos a compartir acá esta parte. Y esto es lo que yo les decía. ¿Está bien? Lo último que estuvimos viendo fue la tabla de valores de verdad de cada uno de los términos de enlace. ¿Está bien? La negación lo que hace es, me cambia el valor. Si P era verdadero, P pasa a valer falso. Si P es falso, bueno, se transforma en verdadero. La tabla de la conjunción, o del I, lo que me dice es, si mis dos premisas o mis dos proposiciones atómicas son verdaderas las dos, P verdadera, Q verdadera, bueno, la conjunción, o sea, P y Q, el resultado me da verdadero. Ahora, si yo tengo al menos una de mis dos proposiciones atómicas que sea falsa, el resultado es falso. ¿Está bien? Y la tabla de la disyunción es medio como el pensamiento al revés. Lo que me dice es, el o la disyunción, siempre va a ser verdadero entre dos proposiciones atómicas, salvo que las dos sean falsas. En el momento en que mis dos proposiciones atómicas sean falsas, la disyunción o el o me va a dar falso. ¿Está bien? Y teníamos la tabla de verdad de el condicional y el bicondicional, que estos por ahí eran incluso menos conocidos que los otros. ¿Está bien? ¿Qué dice la tabla del término de enlace condicional? Siempre va a ser verdadero, salvo que mi antecedente, la proposición atómica antecedente sea verdadera y la proposición atómica consecuente sea falsa. O sea, si yo tengo verdadero, entonces falso, el resultado de este término de enlace es falso. Para cualquiera de las otras opciones va a ser verdadero. ¿Sí? Y la tabla del término de enlace bicondicional es al revés. O sea, no al revés, es ida y vuelta. ¿Sí? Yo tengo verdadero, entonces falso, me da falso. Y como voy para el otro lado también, verdadero, entonces falso, yendo para el otro lado, también me da falso. Básicamente cuando están intercambiados los verdaderos y los falsos. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿puede poner un ejemplo en la condicional de cuándo es verdadero, o sea, de cuándo es verdadero una premisa y después falso, una consecuencia falsa, por qué quedaba falso? Sí, o sea, En un ejemplo.
Lo que pasa es que no podemos dar ejemplos todavía, ya vamos a ver más adelante, Ah, bueno, porque en realidad vos fíjate que lo que acá estamos diciendo son las 4 posibilidades sí, de intercambio de valores de verdad de las proposiciones atómicas, ¿está bien? O sea, lo que estoy diciendo es, yo digo, por ejemplo, eh, ¿voy a ir al cine? Sí y solo sí, no hay COVID-19, por decir algo, ¿está bien? Esa proposición, esa premisa o proposición molecular, si quieren llamarla, ¿está bien? Que es esta que vemos acá, está compuesta por 2 proposiciones atómicas. La primera dice, voy a ir al cine. P sería voy a ir al cine, ¿está bien? Q sería que no haya más COVID-19, no hay más COVID-19. Entonces va a depender del valor de verdad de cada una de las dos el resultado final. ¿Está bien? O sea, si las dos son verdaderas, o sea, si voy al cine es verdadero y no hay COVID-19 es verdadero, el bicondicional aplicado a las dos va a dar verdadero. Ahora, si una de las dos es falsa, el resultado me va a dar falso. En este caso, manteniendo el ejemplo que di, en la segunda línea, digamos, o la segunda fila, estaríamos leyendo que voy a ir al cine es verdadero, pero que hay COVID-19, que se terminó el COVID-19, es falso. ¿Mm? Ese resultado, como yo tengo un sí, solo sí, me da falso. Y de la otra manera también es falso. En la tercera línea estaríamos diciendo que voy a ir al cine es falso y que ya no hay más COVID-19 es verdadero. Y eso también me da falso. ¿Está bien? Eh, por ahora, lo que estamos haciendo es jugando con todos los posibles valores para que ustedes se aprendan esta tablita. Ustedes se tienen que aprender estas tablas, estos resultados, ¿sí? Y después ya van a ver que cada proposición atómica va a tener su propio valor. No es que van a tener ustedes los 4 valores al mismo tiempo, ¿sí? P va a tener un valor, X, o verdadero o falso. Q va a tener otro valor. Y en base a eso, si hay un bicondicional en medio, ustedes van a tener que decirme cuál es el valor final. ¿Sí? ya. Bueno, lo que vamos a ver ahora, a ver, déjenme ver el chat que estoy mirando acá, ¿sí? Ahora vamos a ver esto con ejemplos, sí, no se preocupen, ¿está bien? Ya vamos a ver algunos ejemplitos con todo esto que yo les estoy mostrando. Aunque tenga un no en la premisa, no, hagamos de cuenta que no tiene un no, ¿está bien? Si yo dije no, no es que había un no, ¿está bien? Siempre estamos hablando en positivo por ahora. Bueno, lo que vamos a ver ahora, esto no se preocupen que dentro de un rato en la parte práctica ya va a quedar recontra claro esta parte, no sean problemas. Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. ¿Cómo demuestran ustedes la validez de un razonamiento? ¿Sí? Ustedes van a estar parados frente a un razonamiento y lo primero que van a tener que hacer es simbolizar ese razonamiento. Acuérdense que ayer charlábamos que las proposiciones atómicas les ponemos letras, ¿está bien? Normalmente, por una convención, arrancamos con la P, ¿sí? P, después otra Q, R, S, T, V, ¿está bien? Bueno, una vez que tenemos un razonamiento y sabemos cómo simbolizarlo, para demostrar su validez, lo que vamos a hacer es, hay 2 formas de hacerlo, ¿no? Que acá las deberían estar viendo todos. La primera es utilizando las leyes de la lógica proposicional, con método directo o indirecto, y la segunda manera es a través de tablas de verdad. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en esto, vamos a aprender el método número 1, ¿sí? Sí. ¿Alguien pregunta algo? ¿No? Bueno, si quieren preguntar, desmuten nomás, interrúmpanme tranquilos, o en el chat, lo que ustedes prefieren. Bueno, este tema de las leyes de la lógica proposicional, ¿sí?
hay una serie de leyes que son, para empezar, para comenzar, 15, ¿está bien? Son 15 leyes que ustedes van a aprender y que les van a servir para poder deducir lógicamente, mediante inferencias, que la estructura de un razonamiento es válida, ¿sí? Y las vamos a ir, lo que vamos a hacer ahora, en este rato, es aprender estas leyes de la lógica proposicional, ¿sí? Estas 15 leyes. La primera de todas las leyes que ustedes se tienen que aprender es una ley que se llama ponendo ponens, ¿sí? Que es la que están viendo en pantalla. Fíjense, esta regla lo que dice es permite demostrar Q dadas como ciertas las premisas que ven abajo. Lo que ven abajo es la estructura de un razonamiento, ¿sí? Este razonamiento tiene un razonamiento cortito, está bien, un razonamiento pequeño, a modo de ejemplo, pero es un razonamiento al fin. Yo digo que este razonamiento tiene dos premisas y tiene una conclusión, ¿sí? Mi conclusión acá es Q. Y lo que dice la regla o la ley de ponendo ponens es que si yo tengo dos premisas, en este caso yo tengo mi premisa número 1 y mi premisa número 2, ¿está bien? Déjenme hacer acá, si agarro esto, creo que puedo anotar un poquito. Entonces, esta Q sería la conclusión, ¿está bien? Esta es la conclusión. Y acá yo tengo mis premisas. Esta es la premisa 1 y lo que tengo acá es la premisa 2. ¿Sí? Tiene dos premisas este razonamiento. Yo las premisas las pongo así en forma de columnas. Lo que me dice esta regla es, si yo tengo dos premisas, una de esas premisas es un condicional, acá tenemos el condicional, ¿está bien? La flechita. ¿Está bien? Recuerden que habíamos hablado que todo condicional tiene dos partes, ¿no es cierto? Tiene un antecedente y tiene un consecuente. En este caso, P es el antecedente y Q es el consecuente de ese condicional. Bueno, lo que dice ponendo ponens es que si ustedes tienen una premisa con un condicional, ¿está bien? Y además tienen otra premisa, una segunda premisa, con el antecedente de ese condicional, ¿sí? Yo puedo aplicar esta ley y lo que obtengo es, como resultado, el consecuente de ese condicional. ¿Me explicó? Esto es lo que obtenemos. Si yo tengo un condicional con un antecedente y un consecuente, y además lo que yo tengo es el antecedente, yo aplico la ley de ponendo ponens entre las dos premisas, entre la premisa 1 y la premisa 2, y obtengo por resultado el consecuente. ¿Está bien? Esto sería un poco lo que, como para dar un ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, si llueve mucho, entonces me quedo en casa a jugar a la Play. Esa es la primera premisa, ¿está bien? La segunda premisa es llueve mucho, yo lo estoy afirmando. Acuérdense que acá siempre estamos hablando o siempre tomamos como que las premisas son verdaderas, ¿está bien? Entonces, como yo tengo una premisa que dice si llueve mucho, me quedo jugando a la Play, y además tengo otra segunda premisa que dice llueve mucho, por lo tanto yo infiero el consecuente. Me quedo jugando a la Play. Ese sería el resultado de aplicar esta ley. ¿Está bien? Si esto fuera un razonamiento pequeño y cortito, ya está. Yo aplico esta ley y obtengo la conclusión a la cual yo quería llegar, ¿sí? Que es Q. ¿Está bien? Esto es un ejemplo. Y esta es la primera de las leyes. Vamos a la segunda. Borro esto. Y vamos a la segunda de las leyes.
Ah, bueno, acá teníamos otro ejemplo. Mire. Este ejemplo dice, si no hace frío, entonces la bahía no se helará. Esta es la primera premisa. ¿La ven acá? Yo simbolizo este ejemplo de razonamiento, ¿no? Y digo que... uy, hice el lío. Bueno. Yo digo que si no hace frío, entonces la bahía no se helará. Eso, la primera parte que sería hace frío, sería P. Yo la simbolizo como P. ¿Está? Y la parte de que la bahía se helará es Q. ¿Está bien? Yo la simbolizo como Q. Y esta sería mi premisa número 1. Si yo agarro otra vez el botoncito este, ven acá, yo tengo que la premisa 1 la tengo ahí. No P, entonces no Q. Si P es hace frío, no P es no hace frío, que es lo que tengo acá. No hace frío, no hace frío. Acá tengo la bahía no se helará. Acá tengo la bahía no se helará, simbolizado, por supuesto. Y como acá yo tengo un entonces, ¿está bien? Como ahí yo tengo un entonces, con un sí, ¿está bien? Eso a mí me hace saber que estoy usando justamente este término de enlace, ¿sí? El condicional. Esta es la primera premisa. Y la segunda premisa, fíjense que tengo no P. Esa es la segunda premisa, que es esta que ven acá. No P, ¿sí? Esto sería P, pero al acá yo tener un no, esto se me hace no P, ¿sí? Acá también tengo no P, si tuviera que simbolizar, ¿no? Yo para que le vayan viendo, agarrando la mano cómo viene esto, ¿no? Acá tengo no Q, ¿sí? Y lo que yo quiero lograr, obtener, la conclusión a la cual yo quiero llegar, es esta. Yo quiero llegar acá. Yo quiero llegar a obtener como resultado no Q. Entonces yo aplico la ley que recién vimos, que es ponendo ponens, y por lo tanto yo obtengo a partir del antecedente el consecuente, ¿sí? Pero yo no puedo solamente obtener el consecuente con una sola premisa. Sí o sí necesito dos. Necesito una primera premisa que tenga un condicional y una segunda premisa que tenga el antecedente de ese condicional. ¿Está bien? Para yo poder obtener el consecuente. Bueno, cierro acá, cierro acá. Bueno, esa fue la primera de las leyes. ¿Ah? Vamos a ver la segunda. La segunda es bastante sencilla y bastante intuitiva, que es la ley o la regla de la doble negación. ¿Mm? Es una regla que permite pasar de una única premisa a la conclusión. ¿Está bien? O sea, de no P se infiere P. ¿Sí? Sería como una especie de ley cancelativa, si quieren así. ¿Está bien? Como tengo dos no seguidos o dos negaciones seguidas, yo cancelo las dos negaciones y me quedo con el P positivo. ¿Está bien? Y puedo ir para un lado y para el otro. Yo puedo ir de no P, puedo inferir P, y por otro lado, de P, puedo doble negarla y obtener no P. Depende siempre lo que esté buscando. Ustedes recuerden que nuestro objetivo acá siempre va a ser, a partir de las premisas que ustedes van a conocer, van a tener que lograr encontrar la conclusión. De esto se trata. A partir de las premisas, van a tener que lograr encontrar la conclusión. Ejemplo, no es cierto que yo no estudio, equivale a decir estudio. ¿Está bien? Esta es la doble negación y es bastante fácil de comprender. Déjenme ver un segundito que
puede ser que la segunda premisa termine de confirmar la primera. Si P, entonces Q, por lo tanto P, por lo tanto Q. Claro, claro, exactamente, de eso se trata. Sí, y es una especie de regla de signos esto de la doble negación. Muy bien. Vamos bien entonces, por los comentarios se ve que van entendiendo, ¿sí? Ustedes dirán qué fácil que viene, ¿no es cierto? Es verdad, viene re fácil, chicos, hasta ahora. El problema es que después se complica. Por eso es importante que ahora siempre le vayan agarrando bien la mano a esto. ¿Por qué? Porque no es que ustedes van a tener que aplicar una sola ley para obtener una conclusión. En todos los razonamientos que vamos a empezar a ver, ustedes van a tener que aplicar varias leyes al mismo tiempo para poder obtener su conclusión. No les va a alcanzar solo con una, ¿sí? Solo vamos a aplicar una ahora que estamos aprendiendo. Ya después, la semana que viene, cuando hagamos los trabajos prácticos que vienen avanzando, van a ver que hay que aplicar una serie de leyes para poder encontrar la conclusión que estamos buscando, ¿sí? Vamos con la tercera. Esta ya no es tan conocida. Es la ley que llamamos Toledo-Tollens. La pueden agregar TT, si quieren. Abreviar, perdón. ¿Sí? También necesitamos proposiciones condicionales. Y significa, negando el consecuente, se puede negar también el antecedente. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Siempre ustedes háganse la idea de que acá tenemos la estructura de un razonamiento. Lo que yo les digo es, acá tenemos una premisa, premisa 1, P entonces Q. Acá tenemos una segunda premisa, no Q. Lo que yo digo es que si yo tengo esta vez me enfoco en el consecuente, la parte de atrás del condicional. Si yo tengo el consecuente negado, lo que yo obtengo por resultado es el antecedente, pero negado. ¿Está bien? Este es mi resultado final. Así que si yo tengo dos premisas, P entonces Q, y también tengo no Q, y la conclusión que yo estoy buscando es no P, si yo tengo que llegar de alguna manera a no P, bueno, yo puedo aplicar esta ley que se llama Toledo-Tollens y que me sirve justamente para poder encontrar el antecedente de un condicional negado. ¿Sí? Vemos acá el ejemplo. Si el astro tiene luz propia, entonces el astro es una estrella. Bueno, yo digo, a ver, el astro tiene luz propia, esto sería P. ¿Ah? El astro es una estrella, esto sería Q. ¿Sí? Y como yo tengo un sí, entonces, bueno, yo ya sé que el término de enlace acá es este, ¿no? Así es como estaría simbolizando la primera premisa. Y fíjense que la segunda premisa dice, el astro no es una estrella. Acá lo que estoy diciendo es que tengo Q, pero está negado, ¿está bien? Acá yo tengo un no, acá tengo una negación yo. Entonces digo, bueno, yo tengo Q, pero ese Q está negado. ¿Sí? Por lo tanto, yo aplico Toledo-Tollens y infiero esto. ¿Ven? Yo infiero, acá tengo un no, ¿no es cierto? Infiero, el astro no tiene luz propia, y esto no es ni más ni menos que P, ¿está bien? Negado, ¿sí? Eso es lo que yo puedo inferir aplicando Toledo-Tollens, ¿sí? Bueno, Profe, sí, puede ser que cuando empecemos a hacer los ejercicios y en los parciales y demás, tengamos que no demostrar, sino que decir la regla que estamos aplicando. sí, siempre. Siempre van a tener que decir qué reglas aplican, ¿sí? Antes que me olvide, nos tomamos 5 minutitos ahora que se está por cortar esto y volvemos a retomar, ¿está bien? Corto esto y en 5 minutos seguimos con más reglas de inferencia.